Continuando con este programa con la licenciada Raquel Bautista, qué bueno poder saber que vienen momentos difíciles en nuestra vida, en la vida de cualquiera de los que puedan estar viendo este programa. Cualquiera de nosotros hay momentos difíciles en la vida, pero que no estamos solos y que los podemos enfrentar de la mano con esta gran persona que es la persona de Cristo Jesús, el Señor, y ha sido la experiencia Raquel. Así que cuente un poquito de esto, Raquel. Bueno, hace 15 años, como le dije, yo fui orientada, guiada por el Espíritu Santo, y me fui un domingo, a eso de las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, por cierto, a las capillas de las hermanas redentoristas, aquí en el centro de la ciudad. Y pues allí estaba el Santísimo expuesto, y pues yo iba con una gran tribulación, podríamos decir, y estaba el Santísimo expuesto y yo me sentí ahí, tuve un rato sentada, pero después me vi pues en la necesidad de arrodillarme y entrar en su presencia eucarística, recibir de él pues una palabra muy hermosa, como fue en ese caso el capítulo de Juan, el capítulo de Juan 15, que habla de la vid verdadera. ¿Sí? Pero una de las, quizás de los versículos que de repente pues a mí más me llegó, me impactó, me hizo rema en mi vida fue ese, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces yo sentí que pues que yo no me podía separar del Señor, sino que yo tenía que permanecer en Él a pesar de mis circunstancias personales, que muchas veces cuando una persona entra en una crisis existencial, personal, familiar, de repente a veces recurrimos a muchas otras cosas, pero no recurrimos a la fuente, que es el Señor, que es el que da la respuesta y es el que da la dirección y da la gracia para levantarse. O sea que usted, Raquel, llegó precisamente donde tenía que llegar. Por supuesto. Por eso, para ustedes, queridos televidentes, es una razón muy importante. A veces uno se siente en la vida desorientado, con dificultades, con problemas, no sabemos qué hacer, y poder saber que podemos recurrir al Señor. Él es el Salvador, el que ha venido a salvar todo lo que estaba perdido. Él viene a traernos salvación, no únicamente la salvación de nuestra alma, sino esa salvación integral. Por eso Raquel se refugió en el Señor y ha sido el testimonio 15 años de esta situación que pasó, pero pudo permanecer. O sea, y en sus momentos de ir a alguien, recurrió justamente a los pies del Señor en el Santísimo Sacramento del altar, porque ahí está el Señor, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, para venir en el auxilio nuestro. Esa fue su gran experiencia, ¿verdad, Raquel? Experiencia, además, y lo voy a decir como un testimonio grandísimo que me pasó, porque yo en el momento que yo hablaba con el Señor, que Él estaba ahí frente a mí, yo le decía a Él: Señor, como yo sé que tú estás, como dice, a la diestra del Padre, no puedes venir tú personalmente a ayudarme en esta situación, necesito que me mandes un ángel, o sea, un enviado de tuyo, para que me ayude a salir de este lugar, de este hueco donde me encuentro. Y justamente una hermana que me distinguía a mí, de una parroquia donde ella asistía conmigo a la Eucaristía todos los domingos, nos conocíamos, nos distinguíamos de vista, porque yo pertenecía en ese entonces a un grupo de musical, o sea, animamos las Eucaristías, y casualmente ella estaba en su casa, y era un domingo, era la hora de la siesta, ella quería ir a descansar, pero de repente algo en su corazón la inquietó a ir a ese lugar, precisamente ese lugar donde yo estaba pidiéndole al Señor ese ángel. Y entonces esta bella mujer agarró las llaves de su carro y se venció a sí misma y fue al lugar donde yo estaba. Justo cuando ya había terminado mi oración y yo le estaba pidiendo: Señor, mándame alguien que me ayude, que me oriente, porque no sé a quién recurrir, necesito a alguien. O sea, yo sé que tú me estás escuchando, pero necesito que alguien me ayude a salir, que me oriente, que yo no me vaya a perder. Yo lo que sentía miedo era perderme en el camino. Y justamente cuando yo salgo de ese lugar, de la capilla, y voy a bajar las gradas para salir de esa capilla, justamente ella me encuentra y me llama por mi nombre, porque no sabía que ella sabía mi nombre, pero me había visto muchas veces allá cantando en la parroquia, y me dice: ¿qué estás haciendo? Entonces
Ahí fue cuando yo derramé mi corazón y ese mismo día comencé con ella una gran amistad. Y de verdad que yo la bendigo porque para mí fue determinante esa persona en mi vida, pero que yo sé que ella fue una respuesta a su oración, a mi oración frente al Santísimo Sacramento del altar, y lo digo para la gloria de Dios y como testimonio para las personas que en este momento están viendo este programa. Por eso el Señor dice, sin mí, lo decías con el texto este que escuchó que le hizo mover su corazón, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros pretendemos en la vida hacer las cosas por nosotros mismos, con toda seguridad nos vamos a extraviar del camino, pero cuando nosotros de verdad buscamos al Señor y hacemos esa pequeña oración sencilla, pero del corazón, el Señor nos va a guiar justamente, nos va a llevar donde nos tiene que llevar. Y qué bueno poder tener testimonios como este, de dar un testimonio de vida, o sea, el Señor vino en su auxilio. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Dice el Señor. El auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y precisamente esa palabra, sin mí nada podéis hacer, también marcó mucho mi vida a partir de ese momento. Porque de ese momento como que no era que yo no lo sabía, no lo supiera, no, yo sabía que el Señor, yo siempre contaba con el Señor, pero específicamente en ese momento de mi vida fue como un reaprender a confiar en Él y dejarme guiar por su Santo Espíritu. Qué bien, qué bueno cuando podemos refugiarnos en el Señor. El que se refugia en mí nunca quedará defraudado. Y eso es una verdad, o sea, lo dice la palabra de Dios, es una gran promesa del Señor. Y esa no es únicamente para las personas buenas, no, para todos, porque el Señor cuando nos habla a través de su palabra, lo hace para cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces el Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. El que se refugia en mí nunca quedará defraudado. Y eso es lo que ha ocurrido en la vida de Raquel. Y ese poderse refugiar en el Señor, ese poder confiar en el Señor, eso es justamente tener la fe, la esperanza y la confianza puesta en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en Cristo Jesús el Señor. También hay otra parte de Juan 15, en el versículo 7, que fue también otra de las cuales, como promesas que el Señor me regalaba precisamente ese día, que fue un día tan difícil para mi vida, ¿no? Dice, si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran y se les dará. Pero tenemos que, ¿cuál es antes de eso? Que nosotros estamos muy ávidos de recibir, pero no queremos hacer la parte que nos corresponde, que es seguir sus enseñanzas a través de los mandamientos. Y permanecer en el Señor, porque la fidelidad, el Señor la premia. Y la premia precisamente con su amor, con su ternura y con su misericordia. No se aparte, querido televidente, venimos con más de este programa.